Bienvenidos de nuevo. Bueno, para el notariado es un gran honor y un privilegio contar con la presencia de la escribana Zulma Doda, que no solo ella es una académica de excelente calidad, sino que creo que hay que destacar sobremanera su generosidad en toda su carrera, en todos los ámbitos en los que le toca brindar alguna disertación. Siempre Zulma tiene una palabra justa y siempre se aboca a brindar todo su saber. Así que para hoy y para todos nosotros que vamos a escucharla, seguramente va a ser una disertación encantadora. Voy a leer su CV, que está muy abreviado. Escribana, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Especialista en Derecho Notarial en la Universidad Notarial Argentina. Escribana titular del Registro Notarial 16 de la ciudad de Pergamino. Directora de la revista Notarial, publicación científica, órgano oficial del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, distinguida por la Asociación de Prensa Técnica y Especializada Argentina con el premio Apta F. Antonio Risuto 1995 a la mejor publicación científica. Directora del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, miembro permanente del Consejo Académico del Instituto Superior de Registración y Publicidad Inmobiliaria del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Asesoría Notarial Personalizada del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Academia Notarial Americana para la legislatura en los años 2011, 2013, 2014 a 2016. Miembro de número de la Academia Nacional del Notariado por resolución del 21 de noviembre de 2011. Integrante de la Comisión de Catastro y Registro de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Trabajos presentados en congresos y publicaciones efectuadas en revistas especializadas. Coautora del Código Civil y Comercial comentado, coordinado por el notario Gabriel Clusellas, en la 34ª Jornada Notarial Argentina Mar del Plata, año 2023, premio al trabajo en coautoría con Natalia Martínez Doda, titulado Posibles alternativas ante la falta de vocación sucesoria del conviviente. Cursos, talleres y conferencias dictadas por designación del Consejo Federal del Notariado Argentino, talleres y conferencias en los colegios notariales del interior del país. Por designación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, cursos y talleres en sus 17 delegaciones. Docente de la Universidad Notarial Argentina en el país y en el exterior, disertante en seminarios organizados por la Academia Nacional del Notariado, invitada a cursos organizados por la Federación Argentina de Agrimensores para profundizar la relación catastro-registro y profesora invitada por la Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de La Plata y UNNOVA. Hasta aquí estamos, los dejo con la notaria Zulma Doda. Muchas gracias a todos, pero en particular a los colegios organizadores, Colegio de Magistrados, Colegio de Abogados, nuestra delegación Necochea del Colegio de Escribanos. La verdad que es un placer y un honor estar participando con todos ustedes de este evento. El tema que elegimos es, como verán, uniones convivenciales. Y entonces comienzo a plantear el tema. ¿Se escucha? Comienzo a plantear el tema en estos términos. La realidad y la norma. ¿Por qué digo la realidad y la norma? Porque las uniones convivenciales, como todos sabemos, existían antes del 1 de agosto del 2015. Y esto pasa así. Los divorcios existían antes de que tuviéramos la posibilidad de que la gente se divorciara. Y lo mismo ocurre con las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales, fíjense que en ese momento hicimos una estadística aproximada y nos daban estos números.
un 60% de matrimonios y un 40% de uniones convivenciales en la formación de parejas. Y por supuesto las edades eran importantes, pero no crean tanto, porque también encontramos un porcentaje elevado de parejas mayores, es decir, adultos mayores, que tenían segundas o terceras etapas de formación de parejas, donde lo hacían sobre el esquema de uniones convivenciales y no de nuevos matrimonios. ¿Qué teníamos antes de la sanción del Código Civil y Comercial? Nada más que esto. Estas uniones convivenciales que existían, como les dije, de hecho, generaban estos derechos, la pensión y la obra social. Y toda una jurisprudencia que trabajosamente reconocía parte del esfuerzo común, el esfuerzo compartido en la obtención o en la adquisición de bienes, personas interpuestas, etcétera, pero en general estas eran las facultades o estos eran los derechos que nacían como consecuencia de su unión convivencial. Y nos pusimos a analizar, cuando hicimos este trabajo para la Jornada Notarial Argentina, el Código Civil y Comercial y la recepción de la convivencia. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que no solo recepta la convivencia en los artículos especiales sobre el tema, sino que el Código Civil y Comercial está lleno de normas donde la figura del conviviente aparece en todo su esplendor, casi a la par de la figura del cónyuge. Yo les voy a nombrar nada más que algunos de ustedes, cada uno en el área en la que trabaja, se va a acordar que efectivamente apareció como una novedad. Legitimación para pedir la incapacidad, artículo 33. Consentimiento informado, artículo 59. Exequias e inhumación, artículo 61. Progenitor afín, la aparición de la figura del progenitor afín extendido al conviviente, no solo al cónyuge. Artículo 246, muy novedoso para nosotros los escribanos, beneficiario del régimen de vivienda, cuando no se nos ocurría, antes del Código Civil y Comercial, pensar que el conviviente podía ser un beneficiario por la falta del vínculo legal que justificara la relación. Y sin embargo, el conviviente formaba una familia con el otro conviviente, probablemente titular de dominio, y con los hijos comunes o de cada uno de ellos. 255 inciso B, conformidad del conviviente inscripto para que los herederos desafecten, fallecido el titular o aprobación judicial, competencia del juez en el conflicto en los convivientes con el último domicilio convivencial, bienes excluidos de la garantía común de los acreedores, la ropa y muebles indispensables para el conviviente, el matrimonio en extremis, como dijo hoy una de las doctoras que intervino durante la mañana, también la convivencia excepciona la aplicación de las normas del matrimonio en extremis, es decir, fundamentalmente, de nuevo, otra aparición de norma notarial además de la afectación a vivienda. Artículo 291. Nulidad del instrumento autorizado por funcionario público en asunto en que su conviviente esté personalmente interesado. Naturalmente, las prohibiciones de intervenir del oficial público eran con el cónyuge, con los hijos, con el pariente hasta un determinado grado, nunca con esta relación de hecho que no dejaba de ser tal, una relación de hecho con muy pocos efectos jurídicos. Fíjense con qué trascendencia refleja todo el Código Civil y Comercial la importancia de las uniones convivenciales, el efecto jurídico general de las uniones convivenciales. Sin embargo, quiero destacar algo. No es un matrimonio. Son dos figuras distintas. E intentar cada vez más equiparar la unión convivencial al matrimonio no es el fin querido por las partes. Quien está en una unión convivencial porque no quiere entrar en el marco legal del matrimonio. Entra en el marco de la unión convivencial con los efectos que tiene. Pero bueno, he escuchado, por ejemplo, algunas ponencias, creo que en las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, donde se habla de la posibilidad de darle vocación sucesoria al conviviente, equiparándolo al cónyuge. Obviamente no es lo querido. No es lo querido porque no llega a una convivencia, llega a formar una familia sobre un marco legal y un esquema legal distinto del matrimonio. Por eso
en mi concepto lo voy a tomar como un punto de partida esencial. Este es el concepto. Es una unión basada en relaciones afectivas. Recalcamos lo que se dijo de la mañana. Proyecto de vida en común, que es el punto clave, pública, notoria, estable, permanente, de dos personas del mismo o diferente sexo. Y acá me detengo en el primer punto, que es motivo de análisis. ¿Inscriptas o no inscriptas? En general, las normas que se refieren a algunos temas puntuales, como por ejemplo el asentimiento convivencial, dicen unión convivencial inscripta. Sin embargo, me atrevo a decir que la unión convivencial tiene como medio de prueba básico, esencial, claro y transparente la inscripción, pero no es el único medio de prueba. La unión convivencial se prueba por otros medios, por otros caminos, y por lo tanto, existiendo la prueba de ello, pueden aplicarse muchos de los efectos sin necesidad de que nos planteemos la situación de la obligación de la inscripción, que sin ninguna duda, existiendo la inscripción, va a haber reconocimiento de la unión convivencial. Va a tener un medio de prueba eficiente, claro, transparente, pero no es el único. La inscripción la solicitan en el registro civil ambas partes y también, en caso de extinción, van a hacer la presentación ambos, o vamos a encontrar que puede cesar, la unión convivencial por voluntad de uno solo de los convivientes que fuera notificado al otro. Pero insistimos, estos medios probatorios son varios, cualquier otro medio de prueba, y entonces entro en el 522. El 522 tiene que ver con el asentimiento convivencial. Y para eso voy a analizar un poquito, muy rápidamente, lo que es el estado de familia. Desde el punto de vista notarial, el estado de familia es requisito esencial en el texto de la escritura cuando el tipo de acto resulta relevante cuál es el estado civil. Es decir, para dar el ejemplo más común, si voy a adquirir un inmueble, es importante que conste cuál es el estado de familia. Pero ese estado de familia es una constatación que hace el notario o es una declaración de partes. Es una declaración de partes. O sea, el compareciente que está adquiriendo un inmueble dice, soy soltero, y soy soltero. Dice, soy casado con, y es casado con. Yo siempre digo cuando me toca hablar este tema con mis colegas, que no entiendo por qué le hemos puesto una discriminación al divorciado, hablando de discriminación como se habló en el tema anterior. Y cuando alguien viene y dice, soy divorciado, traiga la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué? No digo que viene a vender un inmueble que adquirió siendo casado, en cuyo caso lo legítimo, como corresponde, sé que hay una comunidad ganancial que se disolvió por la sentencia, etc. Pero en la cotidianeidad, el Estado civil se declara, y se declara tanto el soy divorciado de, como el soy casado con. Cuando alguien viene y dice, soy viudo de mis primeras nupcias con, y estoy adquiriendo un inmueble, no le pido partida de matrimonio y partida de función. Simplemente recepto la voluntad. ¿Por qué destaco esto? Porque en la convivencia es lo mismo. O sea, cuando alguien está adquiriendo un inmueble, mi pregunta es, ¿cuál es su estado civil? ¿Soltero, viudo, divorciado? Pregunta siguiente, ¿está en unión convivencial? Esto es de buena técnica. Esto hace que el señor puede decirnos o la señora no y ser sí, pero también puede decirnos que es soltero y es casado. Pero yo tengo que requerir la expresión de voluntad al respecto. ¿Por qué? Por los efectos jurídicos que esto genera. O sea, si yo dejo constancia que está en unión convivencial, inclusive puedo poner unión convivencial inscripta o unión convivencial simplemente e identificar a la persona. Esta es la disposición técnico-registral que rige en el Registro de Provincia de Buenos Aires. Artículo 12 de la norma, cuando de la documentación ingresada surja que el titular del derecho está en unión convivencial, se procederá a publicitar dichas circunstancias en el asiento registral correspondiente.
¿Qué nos está diciendo la técnico registral? Lo que les acabo de mencionar. Si en el estado civil digo viudo de sus primeras nupcias con, en unión convivencial con, el registro toma razón y publicita que hay una unión convivencial, como publicita los demás estados de familia. Consecuencia de eso, cuando ingresa un documento, o acreditamos que cesó la unión convivencial, o necesitamos el asentimiento convivencial, o le vamos a hacer decir al vendedor que no es la vivienda familiar, que por lo tanto no requiere de ese asentimiento convivencial. Pero importante la técnica nuestra en el trabajo, captar la manifestación de la relación de unión convivencial y darle en consecuencia la publicidad para el efecto correspondiente y la protección inmediata del conviviente. Bien, hasta acá tenemos una unión convivencial que está a lo largo de todo el Código Civil y Comercial, con normas en distintos títulos del código, pero siempre aparece el conviviente como figura. Pero me parece que hay algo que fue lo que nos llevó a escribir y a trabajar en parte en este trabajo de la Jornada Notarial Argentina, que es que el Código Civil y Comercial claramente en este artículo dice que aplica de manera subsidiaria. O sea, todo lo que nosotros tenemos pactado en principio en materia de uniones convivenciales aplica ante la falta de pacto. Y la pregunta que nos hicimos y que les hago es a mis colegas, ¿cuántos pactos de convivencia hicieron? Que levante la mano el que hizo alguno. Nadie. Y les pregunto a los que están en el Poder Judicial, ¿cuántos pactos de convivencia ante un cese o extinción de la convivencia llevaron ante la justicia para debatir sobre la aplicación del pacto? Pasaron 9 años y medio. Explíquenme por qué ninguno de los profesionales de derecho, ni abogados ni escribanos, estamos asesorando, sugiriendo y recomendando la redacción de pactos de convivencia. Yo no tengo una explicación. La única explicación que tengo es que no estudiamos mucho los pactos de convivencia y esto pasa como todas las figuras. El fideicomiso no se aplicó hasta que empezamos a difundir mucho la figura del fideicomiso, la aprendimos un poquito bastante bien y entonces empezamos a sugerirlo. Nadie entra a la escribanía y dice, hola, buen día, vengo a hacer un derecho de superficie. No, tiene que venir el requirente, explicarme la situación y yo decirle, el marco legal adecuado para lo que usted me está planteando es un derecho de superficie. Ahora el fideicomiso está, entre comillas, extendido en la comunidad. Pero cuando recién empezamos, tampoco el que iba a hacer el edificio me decía, vengo a hacer un fideicomiso. Sino que nosotros empezamos a sugerir la figura. Y acá pasa lo mismo. No hay pactos de convivencia. ¿Y esto qué significa? Que por el 528 empiezan a regir las normas del código. Y el juez empieza a tener que analizar un abanico gigantesco de prueba para tratar de ver cuál de los efectos se generan como consecuencia de ese periodo de convivencia en los bienes, en la atribución del hogar y en un montón de situaciones que podrían haber estado previstas en el pacto. Y les digo algo más, pregunta a todos ustedes que todos estamos en contacto con esto. ¿En qué momento es más oportuno firmar un pacto de convivencia? ¿Cuando estoy profundamente enamorada o cuando me estoy separando? Cuando estoy enamorado, porque cuando estoy enamorado es el momento en el cual me siento y de los aspectos patrimoniales que digo, de ese tema no hablé. No me interesa, no. ¿Para qué? Si total, nosotros nos queremos, ¿cuándo nos vamos a separar? Pero es el momento de sentarse racionalmente, sin rencores recíprocos, sin facturas para pasar, sin cosas intermedias que contaminen el acuerdo y hablar realmente de cuál es tu ingreso, cuál es el mío, cada cosa que vamos a comprar, qué vamos a hacer, la vamos a comprar a nombre de los dos, dado que acá no hay una comunidad ganancial, la vamos a comprar a nombre de uno, hablar en el momento en que es oportuno hablar
y en el marco nuestro, en el marco de los hombres de derecho, los abogados, los escribanos, que podemos asesorar. Y ahí no vamos a tener el problema que tenemos hoy en muchos casos, que es la vulnerabilidad. Porque esta vulnerabilidad no funciona en la etapa del amor. Esta vulnerabilidad funciona en la etapa de la pelea, en la etapa de la discusión, en la etapa de no me importa perder plata con tal de hacer daño. Y eso lo digo para la unión convivencial y lo digo para el divorcio. Pero estamos en uniones convivenciales. Por eso me parece importante trabajar con el asesoramiento de todos nosotros. No digo de quienes están en el Poder Judicial, pero sí de los que estamos ejerciendo la profesión de escribano, de abogado, del asesoramiento en el momento oportuno. Hay dos partes para los pactos. Una parte que es la del presente, que es mientras está vigente la unión convivencial, cómo vamos a manejar los gastos y la adquisición de bienes. Y ahí podré decirle, si los dos tienen ingresos, compren el bien a nombre de los dos, no a nombre de uno solo, porque no es que genero ganancialidad. O podré decirle que alguien compre el usufructo y otro compre la nuda propiedad. Depende de cada una de las situaciones que se nos planteen. Pero estoy hablando de esta primera parte que es el hoy, la convivencia vigente. Pero lo que nosotros tratamos en el trabajo, porque la verdad es lo que más tenemos en consultas, es el futuro. ¿Qué quiero decirles con el futuro? No sé los abogados, pero la consulta en la escribanía generalmente no es qué hacemos mientras estamos juntos, sino, escribana, mire, a mí te estoy pensando que si yo me muero, tengo hijos del primer matrimonio, tengo hijos del segundo, no tengo tal situación patrimonial, yo quisiera que a mi cónyuge, o al revés, la mujer con una actividad poderosa desde el punto de vista económico lo plantea respecto al conviviente y piden proyectos o formas de enmarcar una propuesta para cubrir el futuro, para cubrir lo que va a venir en el caso de cese. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Muchas menos previsiones nos piden mientras está vigente. Vamos a la forma, los tenemos ahí, los dos convivientes, nos están contando qué quieren para el caso de que cese la unión convivencial, qué quisiera que pase con el patrimonio, con la atribución de la vivienda y con la figura de la compensación. ¿Qué quieren con todo eso si esta unión convivencial se extingue, si esta unión convivencial cesa? Primer punto. Segundo punto, la forma. El código dice una sola norma que es, la forma es por escrito. Cualquiera sea el pacto y el contenido, es por escrito. Nosotros le agregamos algo más, no me digan que es un tema corporativo porque no se los voy a aceptar. Pero el 1017 está, y el 1017 dice que cuando se trata de adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, va por escritura pública. Si no estoy incluyendo ningún bien inmueble dentro del pacto, podré hacerlo por escrito, por instrumento privado. Con un adicional, por supuesto esto lo podemos hacer antes de inicio de la convivencia o durante la convivencia, el pacto, por supuesto siempre antes de la extinción. Y estos pactos, mientras no esté extinguida la convivencia, los puedo modificar. Es un acuerdo que está sujeto a que ambas partes de común acuerdo lo cambien, lo dejen sin efecto, es decir, lo rescindan. Pueden seguir negociando más adelante siempre y cuando se pongan de acuerdo. Este es el punto clave. Entonces tenemos asesoramiento, instrumentación por escrito, por escritura pública, si se trata de bienes inmuebles, y la posibilidad de hacer cualquier tipo de modificación si están de acuerdo. Inmuebles. Oponibilidad a terceros. Está bien, me puse de acuerdo con mi conviviente, tengo el acuerdo firmado, leí la forma de escritura pública si tengo inmuebles. Para la oponibilidad, el código me dice desde la inscripción en el registro civil y desde la inscripción en el registro que corresponda a los bienes incluidos. Es decir, si tengo bienes inmuebles incluidos en el pacto, por ejemplo, un reconocimiento de
compensación con la transmisión de determinado inmueble, que es de titularidad del otro conviviente, debo inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Esto lo hablamos muchas veces en el registro por nuestra tarea de... El colegio tiene una comisión de asesores registrales que está en permanente contacto con el registro. No es que impongamos posiciones, sino que dialogamos, comentamos lo que pueden ser problemas, inconvenientes o necesidades de publicidad y nos encontramos con que el registro de provincia de Buenos Aires, en esta misma técnico registral que les comenté, que es la 11 del 2016, que nace reglamentando todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial matrimonial con el Código Civil y Comercial, prevé en el artículo 13, serán susceptibles de registración las escrituras o documentos judiciales que contengan pactos de convivencia, siempre que tengan incidencia sobre bienes inmuebles, conforme artículo 511. Asesoramiento de pacto, pacto por escrito o por escritura, publicidad registral, si se trata de bienes inmuebles. O sea, si hay bienes inmuebles, necesariamente para la oponibilidad tercero necesito publicitarlo y el registro me lo recepta. Va a notar que hay un pacto por el cual hay un compromiso asumido por el titular registral de que ante el cese un determinado inmueble va a tener determinado destino. Cuando alguien pida un certificado sobre ese inmueble, va a recibir la publicidad registral de la existencia de este tipo de pactos. El pacto puede incluir, además de la adjudicación de inmueble, un acuerdo sobre la compensación económica. Y si esta compensación económica, que está previsto en el código que se dé de distintas maneras, se aclara o se acuerda o se conviene que va a ser con inmuebles, también tiene que tener publicidad registral. Por supuesto, siempre para la oponibilidad. Y acá me voy, hasta ahora voy sembrando algunas cositas hasta donde llegamos, pero acá quiero diferenciar para estos pactos de convivencia lo que es la planificación sucesoria. Como les dije antes, la mayoría de las consultas son si a mí me pasa algo. Vieron que me pasa algo y me muero, pero nadie quiere decir la palabra me muero. Entonces, si a mí me pasa algo, hay que entender que no es que se caiga y se quiebre, es que se muere. La traducción es también la incapacidad. Pero bueno, ante esa pregunta normalmente la respuesta es ¿usted qué quiere? Y esto entra aquí, en esto de la planificación sucesoria, que ahora les voy a comentar qué es lo que nosotros opinamos sobre el tema en este trabajo que presentamos en la Jornada Notarial Argentina. Una de las principales diferencias entre el conviviente y el cónyuge es que el conviviente no tiene vocación sucesoria. Regla. No hablemos de la atribución de la vivienda, no hablemos de la compensación, son otras figuras, pero no tiene vocación sucesoria. Esa es la regla. Y esta conclusión que ponemos en lo personal, como les dije al comienzo, creo que no tenemos que forzar que esto se cambie, porque este es el objeto que tiene, entre otras cosas, la unión convivencial y aquellas personas que quedan dentro de ese marco legal y no del matrimonio. El pacto de convivencia acá ya no solo nos evita el conflicto entre los convivientes en caso de cese, sino que nos evita un conflicto con terceros, que son los herederos del conviviente fallecido, si dejamos previsiones dentro del marco legal que nos resuelvan la situación futura ante un cese por muerte. Ustedes dirán, ¿esta mujer de qué me habla? ¿Me estará hablando de un testamento? No, no les estoy hablando de eso. Esta es la regla. Principio de autonomía de la voluntad, o sea, en ese pacto de convivencia, mientras no afecte normas de orden público que están previstas dentro de las uniones convivenciales, pacto el acuerdo que quiero, personas mayores, capaces, sin ningún tipo de inconveniente. Y quiero que nos centremos en esto. ¿Cuáles son las causas del cese, dice el código, de la unión convivencial? Yo le marqué las más importantes: muerte de uno de los convivientes, acuerdo o voluntad unilateral notificada al otro conviviente, cese efectivo de la convivencia o nueva convivencia o matrimonio.
El código no diferencia los efectos y nos dice, si pasa el segundo, tercero y cuarto, o sea, acuerdo, cese o matrimonio, aplica un efecto. Si el cese se produce por la muerte, aplica otro. No. Nos dice, estas son las causas de cese y los efectos que se producen ante el cese son los mismos. Atribución de vivienda, compensación, distribución de los bienes. Se produjo el cese de la convivencia. Esto es importante verlo para saber cuál tiene que ser la forma en la que lo vamos a documentar. Conclusión de lo que dice el código. No hay pacto, todo lo que le dije hasta ahora no pasó, como no nos pasó a ninguno de nosotros de haber hecho un pacto de convivencia. ¿Qué dice el código? Ante la falta de pactos, destaca, ante la falta de pactos, cualquiera sea la causa de cese, los bienes permanecen en el patrimonio del que adquirió. Esta es la regla. La regla es, si no escribiste nada, si no acordaste nada, en principio lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Cualquiera de las causas de cese, voluntaria o por fallecimiento. Por supuesto, con las excepciones que son las que hoy los pobres jueces trabajan cada vez que hay un cese de la unión convivencial y ante la falta de pacto, que es el enriquecimiento indebido, la persona interpuesta, el análisis de la compensación, el valor de la compensación, el análisis de todo el periodo durante el cual se produjo la convivencia, qué pasó con la vida de uno, qué pasó con la vida de otro, empeoró o no empeoró la situación económica, qué cosas resignó uno para que creciera el otro. No, alguien tiene una beca para irse a trabajar al exterior y el otro abandona lo que tiene para acompañarlo, en fin. Todo eso que es el trabajo que tiene que hacer la justicia evaluando, la podemos evitar si asesoramos, recomendamos y armamos los pactos de convivencia que para algo están en el código y que no los utilizamos. Todo esto va en conjunción también con que hay una línea general donde de a poquito el Código Civil y Comercial va flexibilizando las normas sucesorias. Ustedes saben que en muchos países a nivel de derecho comparado no hay legítima, sino que hay libertad y autonomía absoluta del testador, por ejemplo, para resolver lo que ocurrirá en su proceso sucesorio, con excepción de menores, incapaces, etc. Pero la regla es más bien la libertad de decisión y no la restricción. Bueno, este código aumentó la porción disponible, permitió algunos pactos de excepción de lo que antes era la prohibición absoluta de pactos de herencia futura. O sea, hay una tendencia a la flexibilización de las normas. Esto es lo que le acabo de decir recién. No tenemos pacto, los pobres jueces cargan con el peso de analizar todo lo que estamos hablando. Vuelvo al pacto entonces. Tratemos de sacarle un poco de trabajo a los jueces o en todo caso mandémosle un pacto donde sea más claro cuáles son las conclusiones y qué elementos va a tener en cuenta para tomar la decisión. Punto clave. Acá no hay copia y pego. La computadora no nos ayuda. La computadora es... Yo tengo un modelito de pacto, te lo paso, le cambio los nombres, el número de documento y sale con fritas. No. Cada pareja es una situación distinta. Cada pareja es me siento, hablo, analizo cuál es su situación, si tiene hijos de otro matrimonio, si no lo tiene, quién es, si hay alguno que es más poderoso económicamente, si hay otro que se está haciendo cargo de la tarea familiar, cuáles son los bienes que tienen, o sea, requiere un análisis meduloso de la situación de esa pareja, de los objetivos que quieren, de lo que se han planteado como resultado final en caso de cese. Y lo que debo decirles es que si vamos a analizar este primer punto, que es que si cesa la convivencia, los bienes de titularidad de uno o de otro, no vamos a hacer lo que dice el código, que sigue la titularidad del que lo tiene originariamente, sino que vamos a hacer algo distinto, podemos analizar todo lo que hemos adquirido con el esfuerzo común. O sea, ¿cuánto invertí yo en este inmueble que se compró y cuánto invertiste vos? O yo entiendo que es con el esfuerzo común porque yo tuve este ingreso porque vos te hiciste cargo de.
Vos te hiciste cargo de la familia, de los hijos, de lo que fuere, y en función de eso dejaste tu trabajo y yo soy el que tengo el ingreso. Y a veces, cuando le sugerimos compren a nombre de los dos, nos encontramos con una traba que va más allá de lo jurídico, que es el tema impositivo. Y a veces el tema impositivo nos pone pantallas en el medio que no nos dejan hacer este razonamiento lógico que decimos, si hay un esfuerzo común, si hay una inversión común en dedicación a determinadas cosas que genera este recurso, ¿por qué no compran a nombre de los dos? Porque la señora no puede justificar los $100.000 porque es ama de casa. O el señor, porque la señora es una ingeniera química destacada y gana mucho, el señor se queda cuidando a los chicos y llevándolo a la escuela. Y ahí no tenemos forma de probarle un ingreso. Entonces la compra la va a hacer él o la va a hacer ella, justificando impositivamente el ingreso de fondos, y el pacto de convivencia nos puede servir para que tengamos planteado que esto se compró con el esfuerzo común y que por lo tanto ante ese esfuerzo común puesto para generar los recursos, el inmueble va a ser la mitad de cada uno. Digo cualquier cosa, 1/4 y 3/4 o los porcentuales que ustedes quieran. Este punto, yo sé que es conflictivo, no me peguen, menos mal que estamos lejos y a distancia, pero en esta línea de pensamiento que les estoy planteando, o sea, un pacto de convivencia en el que yo reconozco que hay determinados bienes que fueron adquiridos con el esfuerzo común, el cumplimiento de esa obligación la tiene que hacer el conviviente titular del bien, si cesa por alguna de las causas voluntarias, o los herederos de ese conviviente si el conviviente falleció. Yo sé, van a mirar con cara rara, pero yo lo que les quiero plantear para que fundemos esto que estoy planteando es lo siguiente. No hay ninguna liberalidad. El conviviente titular no le está regalando nada a nadie. Está reconociendo que hay un crédito. ¿Vieron que hoy hablábamos de compensaciones cuando hablábamos de los bienes que no son más mixtos por teoría monista? Son bienes propios, por ejemplo, pero la mitad se compró y se pagó y hay un crédito. Si bien el bien es propio y no ingresa en la sucesión, hay un crédito de los herederos por la inversión ganancial. Esto es lo mismo. Acá hay un reconocimiento de un crédito. En ese pacto de convivencia, uno de los dos está reconociendo que se compró con el esfuerzo común y que por lo tanto en caso de cese va a ser la mitad de cada uno. Y va a ser la mitad de cada uno y está publicitado en el registro para la oponibilidad a terceros y cumple con la obligación el conviviente, reitero, o cumple con la obligación los herederos que lo suceden. Como cumplirían si en lugar de un pacto de convivencia hubiera firmado un boleto de compraventa. Le queda pendiente una obligación de hacer producido la causa que es el cese, por cualquiera de las causas que enumeramos, y debe producirse la transmisión. De nuevo, este tipo de pactos no requiere forma testamentaria. Y no requiere forma testamentaria porque no hay liberalidad, no estoy regalando nada a nadie. Ni con la compensación por la que me comprometo a transmitir un inmueble, ni con la adjudicación de bienes porque reconozco el esfuerzo común puesto en la adquisición del bien. Por eso no requiere forma testamentaria. Pero la obligación la cumple el que sea, el que tiene la deuda para con el otro conviviente producto del pacto o causado en el pacto o por sus herederos. Cualquiera de ellos tiene que cumplir con esta obligación y a su vez, como les dije, no hay forma testamentaria. La forma es escrito y si hay inmuebles, escritura pública, publicitada en el registro. Como consecuencia de esto que les estoy diciendo y en esta misma línea de pensamiento, la Jornada Notarial Argentina año 2018, han pasado ya 6 años, dijo que era posible ante estos pactos de convivencia un poder post-mortem para que el conviviente supérstite transfiera a su favor los bienes que se le reconocen en el pacto. Poder post-mortem. El poder post-mortem requiere un negocio y un interés a proteger. Y acá, en estos pactos de convivencia,
están los dos elementos. Y están los dos elementos como están en un boleto de compraventa, que es lo que mis colegas y yo hacemos habitualmente y nos parece normal. El pacto de convivencia también es causa por la que me obligo a la transmisión de dominio producido el cese. En consecuencia, puedo otorgar un poder en estos términos, esto lo dice no Zulma, sino la Jornada Notarial Argentina, ratificando esta línea del pacto, la publicidad, y vuelvo a decirles, el pacto sin liberalidad, o sea, es el pacto exclusivamente fundado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de compensación. Te voy a transmitir tal inmueble en compensación, ¿por qué? Por lo que dice el código, por la diferencia económica que se produciría en caso de cese, porque existe un deterioro manifiesto, etcétera, etcétera. Todos los requisitos del código. No es el tema para que yo me involucre, sino que es el efecto económico de eso. Tengo el pacto y el pacto tiene que cumplirse. Esas son las condiciones. Ahí estamos de nuevo con el resumen. O sea, ¿en qué se basa la transmisión de dominio del inmueble o de una parte del inmueble? En el pacto de convivencia. El pacto de convivencia es la causa. Y a su vez, la causa del pacto está dado en el reconocimiento de un crédito que tiene el otro conviviente por ese reconocimiento del esfuerzo común en la inversión realizada. Bien, acá estamos en lo que dice el código, ya no para la adjudicación de los bienes, sino para la compensación económica. El 524 del Código Civil y Comercial dice que la compensación económica, que también la tenemos en el matrimonio, puede ser una prestación única, renta por tiempo determinado, puede ser un inmueble también, cuando hay desequilibrio manifiesto o empeoramiento de la situación económica. Como cualquier pareja de convivientes, por la situación económica de cada uno, sabe mientras están conviviendo que el cese produciría esta situación para uno de ellos o no, también puede evaluar cuál va a ser la compensación económica y va a aliviar el trabajo de la parte litigiosa, porque ya lo tengo pactado. Esto es lo que acabo de decirle. Esto es lo que yo concluyo de alguna manera reiterándoles lo mismo y el mismo concepto. La transmisión por compensación económica es una transmisión onerosa, fundada en una disposición legal, que son las normas sobre compensación económica. No estoy diciendo nada fuera lo que dice la norma, sino que lo estoy prepactando antes que se produzca el cese, de tal manera que después sea más sencillo resolver las consecuencias. Bien. No quiero entrar en esto porque ya me queda poquito, me parece. Esta es la otra pregunta. ¿Se puede renunciar a la compensación anticipadamente? Sí. Con la misma posibilidad que tengo de pactar la compensación, también puedo pactar renunciar a la compensación. Por ejemplo, porque puede haber otro tipo de acuerdos, porque puede haberse comprado bienes de determinada manera con inversiones de fondos donde se está en una especie de anticipo de la compensación. O sea que si la persona que lo hace no es vulnerable, si la persona que lo hace es plenamente consciente y tiene discernimiento mayor, etcétera, puede renunciar a este derecho a la compensación. Todo esto puede estar en el pacto, o sea, pactada la compensación o al revés, pactado que no va a haber compensación y que renuncia al reclamo de ese derecho. Atribución de los bienes, distribución de los bienes, compensación y finalmente atribución del uso de la vivienda. También la atribución del uso de la vivienda, que no es atribución de la propiedad, sino del uso de la vivienda, puede pactarse. En ese pacto de convivencia puede dejarse aclarado que ante cualquiera de las causas de cese, fallecimiento, común acuerdo, decisión de uno con notificación al otro, etcétera, ¿qué va a ocurrir con la vivienda? Si se va a atribuir, por qué plazo se va a atribuir. Todas previsiones que si no es lo que peleamos después dentro del proceso judicial de cese y reclamos respectivos cruzados de ambas partes. Bueno, todas estas son las cláusulas que se puede poner. Yo vuelvo a insistir en el asesoramiento.
escuchemos. Cuando tenemos a alguien que viene a plantear alguna situación, no resolvamos por copiar el modelo. Vuelvo a decirles, escuchen, recepten, conozcan qué hace cada una de las partes de esa pareja, a qué se dedica, qué ingreso tiene, qué inversión hace, qué inversiones está haciendo, si está creciendo o no en su trabajo, en su profesión, si alguien está acompañando, pero en esa tarea de acompañamiento hay una compensación económica necesaria, porque el acompañamiento es probablemente lo que permite que la otra parte de la pareja crezca como está creciendo. Todo eso es responsabilidad nuestra escucharlo, y es responsabilidad nuestra receptarlo y volcarlo al documento que vamos a instrumentar. Y en algunos casos, visión interdisciplinaria. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos probablemente necesitemos algún asesoramiento del contador, de cuál es la situación tributaria, patrimonial, cómo está la sociedad, qué capital real tiene, no el que aparece en el contrato social, que seguro no es el verdadero, esto no se graba. Pero en realidad, todo esto puede ser que yo necesite de un acompañamiento de otros profesionales que me permitan generar el marco adecuado para lo que me están requiriendo. Me parece que eso realmente es fundamental. Y esto que les dije recién del fallecimiento, la preocupación reiterada es, ¿qué pasa si se muere el que provee los recursos? ¿Qué pasa si se muere hombre o mujer, el que es el económicamente poderoso en el ingreso mensual? Entonces, ahí hay que lograr compatibilizar que en ese caso de cese, el otro conviviente tiene que tener adjudicación de bienes, como les dije, por ese esfuerzo común, más compensación que le permita transcurrir, por al menos durante un tiempo, hasta adecuarse a esa pérdida o ese cese de la relación, generando los recursos correspondientes. Bien. ¿Cuándo hacemos un testamento? Ya está. Hice el pacto convivencial, me fue bárbaro, cesó la unión convivencial, lo apliqué, además hice un poder post-mortem para cumplirlo, con lo cual ni siquiera tuve que intimar a nadie para que se fue enojado para que lo cumpliera. Eso cerró. Pero ¿qué pasa si me dice no? Yo no quiero que ante cualquier causa de cese mi conviviente reciba un bien o reciba esta compensación. Yo solo quiero dejar previsto qué va a ocurrir en el caso de que el cese sea por fallecimiento. Entonces voy a la vía testamentaria. Porque entonces no estoy reconociendo ni esfuerzo común, ni estoy reconociendo que hay mérito, entre comillas, para una compensación por la tarea que realizó el otro conviviente, sino que estoy diciendo claramente, si me muero, te quiero regalar tal cosa. Entonces, si me muero y te quiero regalar tal cosa, eso es liberalidad, eso es solo para el caso de muerte, y por lo tanto voy por vía testamentaria. Voy por vía testamentaria donde puede ser que lo instituya único y universal heredero si no tengo otros herederos forzosos, o puede ser que utilice la porción disponible como figura para adjudicar a través de un legado o en general un porcentaje de lo que va a ser mi patrimonio dentro de la sucesión a favor de mi conviviente. Esto es distinto de lo que estamos hablando hasta ahora. Lo otro es, tengo un pacto para cualquier causa de cese, y esto es, tengo un testamento solo para el caso de que fallezca el titular de los bienes y el que tiene la... Bien. Esto es lo que acabo de decirles recién. Y esto. Yo les dije que fallece el conviviente que se obligó a la entrega de los bienes y los tiene que entregar. Él, si está vivo, o sus herederos en caso de fallecimiento. Pero ahora cuento que el que falleció fue el acreedor. El que fallece es el conviviente que va a recibir los bienes. O que va a recibir los bienes por reconocimiento del esfuerzo común, de ese crédito, de esa obligación que asume
el deudor, que es el otro conviviente, titular del bien, o la compensación. ¿Qué pasa con ese acreedor de ese crédito del pacto de convivencia? Posibilidad 1, ¿lo cobran sus herederos o no lo cobran? Dos cosas distintas. Si es por compensación, no lo cobra nadie. Porque si es por compensación, estamos hablando del deterioro, estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo que tiene el conviviente, que ya no está. En cambio, lo que es adjudicación de los bienes por reconocimiento del esfuerzo común, eso hay que transmitirlo a los herederos. Y eso hay que transmitirle a los herederos porque yo reconocí, yo conviviente titular de dominio, reconocí un crédito en mi conviviente, con contenido económico, un derecho creditorio. Entonces eso se transfiere a los herederos, no así el derecho de compensación. Les estoy diciendo muchas cosas raras, yo les veo las caras y me asusto. Pero no importa, no importa, el Power yo lo voy a dejar para que después, y mi celular lo tienen los chicos acá, para que me digan todas las cosas que piensan mal y todo lo que piensan distinto de lo que les estoy diciendo. Pero no importa, ¿saben qué? Si sirve para pensar, si sirve para que ustedes me hagan pensar a mí con las respuestas, yo encantada. Si me contradicen también, porque eso sirve para que volvamos a repensar las cosas, para que nos replanteemos y veamos si este es el camino o hay alguno que no es el que ustedes ven como mejor. Pero a mí me parece, vuelvo al comienzo, que el pacto es medicina preventiva, que el pacto es prevengo el conflicto, lo resuelvo en la instancia en que hay acuerdo. La sociedad anónima, el Herrero, estoy hablando de una sociedad comercial, cuando están todos de acuerdo es más fácil llegar en la etapa de la cordialidad entre los socios y del affectio societatis. Estamos todos de acuerdo en resolver las cosas. Cuando se produce el conflicto, todo resulta más difícil, aun cuando económicamente todo sea claro. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que, abogados o escribanos, con las dos partes en presencia nuestra, le decimos, pero no entiendo, ¿por qué no acepta este acuerdo si este acuerdo es bueno para usted? Porque no quiero, porque quiero seguir molestando. ¿No le podemos mandar una inspección de AFIP a mi marido? ¿No podemos? ¿A usted le parece? No, yo no quiero aceptar eso, porque seguro que tiene más que me lo está escondiendo. Y no es la instancia para arreglar. Eso termina necesariamente en el juicio, apelación. Por eso insisto en esto, y ya voy terminando para que no me reten. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Vuelvo a la conclusión, optar por el medio que recepte mejor la voluntad de las partes y algunas conclusiones que resumí. Pacto de convivencia para el cese con causa en el esfuerzo común tiene trazabilidad sucesoria. Trazabilidad sucesoria, esto implica ese pacto para cualquiera de las causas de cese, pero fundado en el esfuerzo común, traspasa la vida de los convivientes y pasa al proceso sucesorio. Lo mismo pasa con la compensación y aplica a cualquier causa de cese. La obligación asumida en el pacto tiene naturaleza de derecho creditorio. Producido el cese, solo queda pendiente la obligación de hacer. Forma testamentaria cuando el pacto solo se aplica al cese por muerte de un conviviente. La causa de adjudicación de bienes o de compensación, en ese caso, es una liberalidad. Para cualquier causa de cese, el pacto puede ejecutarse contra el deudor o contra los herederos y puede otorgarse poder post-mortem fundado en el pacto. Bien. Creo que estoy en horario. Sí. ¿Me quedan 5 minutos? No, son las 16. ¿Ustedes me están regalando? Ah, bueno. En el changüí de los 5 minutos, en el título del tema, yo había puesto contratación entre cónyuges, que por supuesto da para una charla entera de muchas horas, pero solo quiero dejarles alguna inquietud. El 1002, inciso D, prohíbe la contratación entre cónyuges bajo el régimen de comunidades gananciales. Así, sin anestesia, genérico. Creo, y con perdón de la doctora Kemmelmacher, que es una de las autoras del código, por eso.
Es lo que les iba a decir. La doctora Kemmelmacher, por eso la mencioné, sé que esto no fue el proyecto original del código, este inciso no estaba. Entonces, la regla era la posibilidad de contratar y la excepción era aquellos casos en los cuales expresamente estaba prohibido. Así estaba organizado nuestro código. Cuando ingresan este inciso, que no es de la comisión que trabajó en la redacción del código, nos encontramos con que a veces aparecen o contradicciones o normas que parecieran reiterar la prohibición general. Entonces, si voy al contrato de mandato encuentro algunas prohibiciones que eran prohibiciones expresas porque se presumía que no estaba la regla genérica. Pero bueno, lo que les digo es que lamentablemente la norma está. Si alguien en algún momento se pone a trabajar en la reforma del código, traten de sacar este inciso y volvamos al proyecto. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Porque ¿qué nos dicen? Nosotros tenemos un tema que es una realidad, y con esto termino, no me echen, que es los cónyuges compran en condominio. ¿Y está permitido? Sí, compran en condominio. Compran a nombre de los dos. Por ejemplo, un edificio en construcción. Compran partes indivisas del pozo. O por ejemplo, fallece un hijo soltero y heredan el padre y la madre. Y hay que partir. Y hay que dividir el condominio porque si no hay 40 personas más condóminos que no pueden adjudicarse el departamento. Respuesta, cámbialo de régimen. Pasarlo a un régimen de separación, salís de la prohibición del 1002 y con eso podés dividir el condominio. Sí, lo hago y a los 2 años lo vuelvo a pasar al régimen de comunidad porque la verdad que esa pareja no quiere estar en régimen de separación, quiere estar en régimen de comunidad. O sea, no me digan como solución un parche no querido, que es lo que les vengo diciendo desde que empecé a hablar, que no tenemos que hacer, que es instrumentar cosas que no es lo que la gente quiere, sino al revés, receptar la voluntad. Yo sostengo, porque soy atrevida y me encanta decir cosas para que la gente se enoje, que el 471 nos abre una puerta. Se los dejo como inquietud. Yo creo que el 471 habla del condominio entre cónyuges. Y todas las normas de la división de condominio necesariamente tienen que aplicar. Si constituye el condominio tengo que poder salir. Y no solo eso, sino que el artículo me dice que si alguno de los cónyuges solicita la división de condominio al juez de la causa, puede negarla si afecta al interés familiar. Perdón, ¿voy al juez si estoy de acuerdo? ¿Para qué me manda el juez? Yo voy al juez cuando no me puedo poner de acuerdo, pero no voy a ir al juez a decirle, mire, estamos de acuerdo, pero como el 1002 dice que no puedo, vengo a decirle a usted si puedo. Esto nos va a pasar como nos pasó con los jueces cuando la propiedad de Provincia de Buenos Aires resolvió que por el artículo 466, cuando alguien declara que reinvierte fondos propios, necesita la conformidad del otro cónyuge para que ratifique que el bien, los fondos invertidos son propios, y no lo dijo en el momento de la escritura, y viene 5 meses después los dos y dicen, me olvidé de decirle, escribana, yo esto lo compré con la venta de una casa que recibí por la sucesión de mis padres, y mi marido está de acuerdo. Bueno, la lógica me indica, hago una escritura complementaria, donde comparece en el registro de provincia decía, tiene que declararlo el juez. Si no lo declararon en el acto de la compra, lo tiene que declarar el juez. ¿Qué pasó? 3, 4, 5 juicios iniciados, el juez dice, ¿a quién notificó? ¿Quién es el tercero? ¿A dónde está el conflicto? No está. No hay a quién notificar, no hay conflicto, pero ustedes están de acuerdo, sí, vaya por la vía que corresponda. Y la vía por que corresponda es hago una escritura complementaria y escribirán en el registro. Tan fue así la reiteración de fallos con ese concepto, que es lo que les estoy dando de ejemplo para esto mismo, que terminó el registro modificando la disposición técnico registral y autorizando escritura complementaria. Muchas gracias.